Hola, bienvenidos a nuestra sexta clase del curso de Lengua y Literatura. Mi nombre es Claudia Escobedo y el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿cuáles son los principios para ser un buen expositor en clase? Primer principio, antes de comenzar a hablar, espere que haya silencio. Cuando el silencio es total en el aula, comience a hablar. De lo contrario, espere. ¿Qué va a provocar esto? Va a crear expectativa, por ejemplo, con su profesor o compañeros de aula. Para abrir una presentación, necesariamente necesita un gancho, es decir, algo que capte la atención de su profesor y de sus compañeros. Sería interesante que tal vez inicie con una pregunta o empiece con una buena anécdota. Tenemos un segundo principio, que es la importancia de la posición y la buena presencia personal. La presencia, por supuesto, comunica y muchas veces permite la eficiencia del mensaje. Debe de transmitir confianza, porque la confianza es muy atractiva. Su cuerpo debe estar perfectamente compuesto y relajado. Debe siempre evitar tener objetos en las manos que puedan desviar la atención de los oyentes. Con respecto a los ojos, nunca fije la mirada en una sola persona, pues esto puede provocar la incomodidad. Y finalmente, una posición adecuada para una buena exposición es de pie. Sin embargo, hay ciertas ocasiones que debe sentarse por breves momentos y esto permite que el auditorio preste mayor atención. Un tercer principio es aprender a encauzar la conversación. Uno son los aportes del profesor o de los compañeros del aula, resultan muchas veces positivos y le pueden ayudar, pero en ciertas ocasiones hace que el discurso entre en un cauce trivial, es decir, que va a provocar que se desvíen del tema. Existen ciertos procedimientos para encauzar la conversación. Por ejemplo, podemos decir, ese tema me trae a colación o eso me recuerda. Sin embargo, nunca olvide que el procedimiento que emplee debe ser cuidadosamente escogido a efecto de no ofender al oyente. Un cuarto principio son proporcionar ejemplos. Debe de tratar que su mensaje llegue fácilmente al profesor que lo examina y a veces que no choque con el inconveniente de la abstracción de las ideas. La correcta ejemplificación con los relatos y objetos concretos soluciona el inconveniente y clarifica la exposición. Por ejemplo, si usted dice, los escritores españoles son muy inteligentes, podría suceder que el profesor o alguno de sus compañeros conozcan a escritores españoles que no lo son. Entonces, ¿qué puede hacer? Debe decir, ciertos escritores españoles, por ejemplo, X y Y, son muy inteligentes. Eso nos ayuda a salvar la situación. Un quinto principio es que no use las muletillas. ¿Qué son las muletillas? Pues son todas aquellas palabras que utilizamos por lo general para apoyarnos en la exposición. Por ejemplo, solemos decir bueno, cabal, etc. Otras muletillas muy frecuentes es, por ejemplo, toser o hacer una pausa. El sexto principio que tenemos es reserve los conocimientos. 1. Generalmente el profesor o los compañeros del aula le van a formular ciertas preguntas del tema que usted trató en la exposición. ¿Qué va a hacer usted? Debe de fomentar esta costumbre, pero también debe de dirigir el sentido de las preguntas hacia los puntos que usted conoce. Segundo, debe de fomentar esa costumbre, pero también debe ser cuidadoso en el sentido de dirigir las preguntas hacia los puntos que usted conoce. Finalmente, debe reservar cierta cantidad de conocimientos que le van a servir para poder responder a esas preguntas o poder ampliar el tema. Bien amigos, el día de hoy finalizamos con la primera parte de cómo ser un buen expositor en clase. Nos vemos en una próxima sesión. Gracias.